de fase aguda, reactantes de fase aguda, también no le pudimos dar, no tiene como tanta relevancia a diferencia de la serie blanca, ¿no? Porque pues habla sobre todo de alteraciones en lo que es la hemostasia. Y hablando de lo que sería la estrella en la parte de los procesos infecciosos de la biometría hemática, la serie blanca, si bien pues ya todos sabemos que constituye todas estas células del sistema inmune encargadas de defendernos ante agresiones externas mediante mecanismos de fagocitosis o la respuesta tanto celular como humoral, todo este tipo, ¿no? Utilizando diferentes células, neutrófilos, células plasmáticas, linfocitos, eosinófilos, basófilos, todo. Y vamos a hablar un poquito de sus alteraciones, pero de manera normal, la biometría hemática va a abarcar en la serie blanca estos 4 puntos, ¿no? El primero, que es el recuento total de los leucocitos, que habla del número de leucocitos por la unidad de volumen, ¿no? Es el número de leucocitos por microlitro de sangre. La fórmula leucocitaria, esto es como importante y lo vamos a ver más adelante en las alteraciones, porque nos va a dar un valor absoluto de cada célula por microlitro. Va a quedar más adelante como más claro, pero habla del porcentaje total de elementos leucocitarios que vamos a encontrar en la sangre. A diferencia del recuento total de leucos, que literalmente habla de un número establecido. Este es más un porcentaje. Después está la desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria, que esta desviación a la izquierda y a la izquierda de la fórmula leucocitaria nos habla sobre todo de que, por ejemplo, en infecciones graves o síndromes mieloproliferativos, vamos a encontrar un incremento en las células o las formas inmaduras de dichas células, ¿no? Por ejemplo, los neutrófilos, sus formas inmaduras o sus precursores serían los metamilocitos, los callados, los milocitos, este tipo de células, lo que nos indica o se asocia sobre todo a esto que les comento, infecciones graves, síndromes mieloproliferativos, infecciones de la médula ósea, entre otras. Y el último punto que tocamos de la serie blanca es el Large Unstained Cells, o células grandes no teñidas, que nos habla de células patológicas que no van a tener actividades, bueno, o sea, no van a actuar como deberían actuar, aquí es donde entran las enzimas de las peroxidasas, donde si la célula pues no cuenta con estas enzimas, básicamente no puede atacar o defendernos ante las agresiones de las infecciones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok. Entonces, en las alteraciones de la serie blanca vamos a tener por exceso y por deficiencia, ¿no? Siendo el exceso las que terminan en filia o citosis, dependiendo cuál se altere, y las deficiencias las que terminen en penia, ¿no? Eso es algo como para identificarlos. La neutrofilia, básicamente la neutrofilia va a ser este incremento gradual de la población de los neutrófilos, que aquí es importante, o hago énfasis en que tenemos un número de neutrófilos circulando, pero que habla creo que es menos del 50% de los neutrófilos totales, y luego tenemos el resto del porcentaje de los neutrófilos adheridos al endotelio, donde cuando se requiere o se reciben los estímulos adecuados, estos neutrófilos adheridos al endotelio pues, ¿cómo se llama? Se liberan del endotelio, se pasan a circulación y ahí es cuando se redistribuyen a la zona donde se requieren, ¿no? ¿Por qué puede aparecer una neutrofilia? Pues por muchas cosas. Recordemos que los neutrófilos son de las principales células que actúan en cuanto a la defensa del organismo, ¿no? Al mantener esta homeostasis. Hay lo que se conoce como una neutrofilia leve, reactiva y pasajera, donde esto generalmente se ocasiona por situaciones de estrés celular, ¿no? Cuando se detecta determinado estímulo agresivo ante la célula y cuando cesa ese estímulo, pues se va a cesar la neutrofilia, ¿no? Donde tiene como característica que no tiene desviación a la izquierda. Si recuerdan, la desviación a la izquierda fue lo que les comenté al principio, que hablaba del incremento de la proliferación de los neutrófilos inmaduros. Después, en infecciones bacterianas, ya podemos observar como si, además de que hay neutrofilia o este incremento gradual de la población de los neutrófilos, va a haber aquí sí se presenta la desviación a la izquierda, ¿no? Aquí se va a presentar esta
Va a haber presencia de células inmaduras como los metamielocitos, los callados, los mielocitos, así. Puede aparecer también la neutrofilia en enfermedades inflamatorias crónicas, en síndromes mieloproliferativos, leucemias, infiltraciones por metástasis. Y por último, recuerdan que les dije que había neutrófilos adheridos al endotelio. Aquí puede llegarse a ocasionar una neutrofilia secundaria a que estos neutrófilos no se puedan adherir al endotelio o no haya las sustancias, hay un déficit en estas moléculas que permiten la adhesión, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el porcentaje de neutrófilos que debería estar adherido no está adherido, se queda circulando, ¿no? Lo que nos genera una neutrofilia, pero no es una neutrofilia asociada a infecciones. ¿Sí me explico? Aquí tal vez quisiera hacer como un paréntesis en esta parte de la neutrofilia, porque dado que se puede elevar por muchas cosas, ya lo dejó como un poquito claro mi compañero Héctor, ¿no? Hablando de estudios de laboratorio, pues realmente no los pedimos más bien los pedimos siempre en apoyo o como confirmación de un diagnóstico, ¿no? Siempre es cuando pedimos estos estudios de laboratorio es con un diagnóstico probable, ¿no? Nunca los pedimos como pues a ver qué sale, ¿no? Por eso, de acuerdo a la relación que tenga con la historia clínica, la anamnesis, la exploración, cuando encontremos datos de neutrofilia, pues ya podemos ir orientados a que puede ser asociado a alguna de estas causas. Y hablando del resto de las alteraciones, pues son menos complejas. La linfocitosis, esto tiene mucho que ver con lo de la fórmula leucocitaria y la desviación a la izquierda, ¿no? Va a haber una linfocitosis relativa y absoluta, siendo la relativa la que les hablaba de la fórmula leucocitaria, la del porcentaje, donde lo normal es que los porcentajes de linfocitos que manejemos sean entre el 18 y el 45%. Y cuando hay una elevación del más del 50%, con las cifras leucocitarias el recuento leucocitario puede estar normal, disminuido o ligeramente aumentado, aquí es cuando se habla de una linfocitosis relativa. Y luego está la linfocitosis absoluta, que es cuando literalmente encontramos en la muestra de sangre, en el hemograma, esta parte de más de 10,000 linfocitos por milímetro cúbico, ¿no? Donde pueden si bien es más frecuente encontrar la linfocitosis relativa, la que les manejo con el porcentaje, ¿cómo se llama? Se puede asociar sobre todo a infecciones bacterianas, agudas, subagudas, crónicas, enfermedades autoinmunes, inflamatorias, reacciones a fármacos y post-vacunaciones, ¿no? Y en cuanto al resto, la monocitosis, por ejemplo, se define como la elevación de más de 800 monocitos por microlitro de sangre, pero no nos orienta nada, no está vinculado, no lo podemos asociar a alguna infección en específico, ¿no? Y hablando de los eosinófilos, pues creo que ya todos hemos escuchado hablar un poquito de ellos. Básicamente son los que medían o se ven relacionados con los trastornos alérgicos, como son el asma, rinitis, dermatitis atópicas, hipersensibilidades, fármacos, alimentos, este tipo de cosas, ¿no? Y estos se pueden, de acuerdo a la cantidad de eosinófilos que se eleven, se puede clasificar en leve, moderada y grave. Y es importante, o hago como también aquí un paréntesis, de que en países, bueno, la literatura lo marca como países en vías de desarrollo, debemos de hablar o debemos investigar o indagar cuando encontramos eosinofilia en infecciones por parásitos, ¿no? Por último, la parte de la basofilia, tenemos que propiamente se define como el recuento mayor a 500 basófilos por microlitro de sangre y se puede asociar sobre todo o principalmente a hipersensibilidades a fármacos, alimentos y urticaria. Estas fueron las alteraciones, por exceso. Las alteraciones por defecto van o abarcan lo que son esta parte de las deficiencias, como son la neutropenia, linfopenia y monocitopenia, y que vamos a ver que pues realmente no están tan común. Hablando de la neutropenia, al igual que lo que vimos anteriormente, se puede clasificar en leve, moderada y grave, y es importante, o hago aquí otro paréntesis, en que puede ser primaria, asociada a que literalmente hay una disminución en cuanto a la producción de los neutrófilos, o puede ser secundaria, que aquí es cuando entran las infecciones, los medicamentos, déficits nutricionales, entre otras, ¿no? Y lo más común es que encontremos una neutropenia aguda en infecciones de rápida resolución.
¿Qué más? La linfopenia, al igual, ¿no? Se define como el recuento linfocitario menor a 1000 linfocitos por microlitro, donde, básicamente, o yo no encontré una asociación directa a infecciones o a un diagnóstico certero de las infecciones, un diagnóstico confirmatorio, sino que le encontré más que nada asociada a que una linfopenia se utiliza sobre todo para descartar algún tipo de inmunodeficiencias congénitas primarias o algún tipo de inmunodeficiencias adquiridas, como por ejemplo el VIH. Además de alguna que otra infección viral o bacteriana, haciendo como o hincapié en que las que yo encontré en la literatura eran salmonelosis o tuberculosis miliar. Y la disminución de los otros elementos formes, que son los monocitos, basófilos y eosinófilos, no tienen tanta relevancia en esta parte de la práctica clínica porque de manera general pues no están ¿cómo se llama? En concentraciones elevadas en circulación en individuos sanos. Bueno, hablando de la BCG o la velocidad de sedimentación globular, que es otra prueba, esta prueba lo que va a hacer es medir la velocidad de caída o de sedimentación de los glóbulos rojos de la sangre en un tubo de ensayo. Esta prueba se va a hacer mediante una técnica, un método llamado método de Westergren, en donde se va a tomar una prueba de sangre de un paciente y se va a colocar sobre unos tubos de ensayo especiales para poder medir. Lo que se va a hacer y lo que se expresa como el resultado es los milímetros de plasma que quedan en la parte superior de un tubo después de que haya transcurrido una hora. Se va a tomar la muestra, se va a colocar en el tubo y después de una hora se va a valorar cuánto ha sedimentado, cuánto ha, ahora sí que caído los glóbulos rojos hacia el fondo y cuánto plasma ha quedado arriba. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, se hace específicamente porque los glóbulos rojos o los hematis van a sedimentar en presencia de proteínas reactantes de fase aguda, tales como la proteína C reactiva y el fibrinógeno, que pues estas se van a aumentar cuando existe un proceso inflamatorio. Por lo tanto, entonces, cuando tengamos una sedimentación globular mayor, quiere decir que está ocurriendo un proceso inflamatorio. ¿Ok? Bueno, esta prueba no es una prueba diagnóstica, es bastante inespecífica y puede estar elevada pues bajo diferentes circunstancias. No, todavía no es. Va a estar elevada bajo diferentes circunstancias, tales que unas pueden ser inflamatorias, otras incluso no inflamatorias. Ahorita voy a comentar cuáles son unas situaciones que pueden aumentarlas o incluso disminuirlas. Ok, los valores que vamos a tener como referencia para poder, ahora sí que revisar la velocidad de sedimentación globular, van a ser también dependientes del sexo y de la edad. Por ejemplo, en varones menores de 50 años, los valores normales es entre 0 y 15 milímetros de sedimentación. En mujeres menores de 50 años, los valores van a ser de 0 a 20 milímetros. Y en mayores de 50 años, en varones va a ser un poco, bueno, en mayores de 50 años va a ser un poco más elevado, siendo que en varones va a ser de 0 a 20 milímetros y en mujeres de 0 a 30 milímetros. Como ya mencionaba, pues la inflamación va a formar parte de una respuesta inmune del organismo que puede ser aguda, apareciendo pues rápidamente después de un traumatismo o de una infección, o puede desarrollarse de manera más lenta y prolongada con el tiempo, como sucede incluso en algunas enfermedades autoinmunes o en el cáncer. Puse una tablita aquí abajo, que es la que se ve abajo de la de los valores de referencia, en la que hay ocasiones que puede estar elevada esta BCG, tal como en la vejez, en el sexo femenino, en el embarazo. Incluso si existe una anemia, pudiera estar elevada en factores genéticos. No la ponga a hacer. Todavía no. En algunos otros factores, como factores durante la prueba, que sea la dilución, la temperatura
en qué está la prueba, los tubos de ensayo. Existen muchos factores que pueden hacer que este valor aumente o disminuya. Y pues lo más común también, o lo que más esperamos es en algunas infecciones, en inflamaciones, en inflamación o en neoplasias. Incluso también dentro de la obesidad puede estar elevada, bajo una alta temperatura corporal también puede estar elevada, o incluso la ingesta de AINES o aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, pudiera encontrarse también elevada. Ahora sí, sí. Y tenemos condiciones que pueden aumentar los valores de BCG en ausencia de inflamación, como ya lo había mencionado, pues en anemia, en macrocitosis, en algunas situaciones de hemorragia, incluso durante la menstruación, incluso en infarto, agudo del miocardio, en insuficiencia renal o incluso en unos cánceres. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esta es una prueba pues bastante inespecífica que nos puede decir muchas cosas, pero pues no nos dice nada claro. Aquí lo importante es que de acuerdo a los resultados que se hayan obtenido y junto a la historia clínica de la persona y toda la interpretación, toda la exploración física, se pueda llegar a una interpretación y confirmar o descartar un presunto diagnóstico sospechado. ¿Tienen alguna duda sobre esto? No. Creo que no, todo bien. No, doctor. Vale. Ok, pasamos al siguiente estudio, que es la proteína C reactiva. Propiamente la proteína C reactiva forma parte de lo que se conoce como reactantes de fase aguda, ¿no? Que básicamente son proteínas que se ven afectadas en la respuesta inflamatoria. La proteína C reactiva propiamente se utiliza como un marcador de la inflamación, ¿no? Va a ser una proteína producida por el hígado que se va a enviar al torrente sanguíneo secundario a este proceso inflamatorio. Es de los más utilizados en estos reactantes de la fase aguda, se sintetiza en el hígado y es muy, ¿cómo se dice? Se ve estimulada su producción por lo que son interleucinas 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Propiamente se cree que tiene la capacidad de modular la función de las células fagocíticas y sugiere que tiene un papel en la opsonización, pero propiamente su función in vivo se desconoce. Aunque se sabe y se asocia directamente a que se puede utilizar como método de diagnóstico presuntivo, ¿no? Donde si tenemos esta proteína C reactiva elevada, se va a asociar a infecciones bacteriales y si está disminuida se asocia a infecciones virales. Es muy importante, o aquí les pongo esta imagen, de que esta proteína C reactiva, así como sube en estos cuadros o en estas reacciones inflamatorias, baja, por eso se conoce como el marcador de la inflamación, ¿no? A medida de que se produce este estímulo inflamatorio, a medida que se produce este estímulo inflamatorio, en cuanto se produce se va a elevar, y así como se elevó, va a tener una disminución cuando cesa o termina el estímulo inflamatorio, por lo que nos sirve mucho, sobre todo, tanto para determinar si hay un proceso inflamatorio como para saber que el tratamiento para lo que sea que estemos, por lo que sea que esté generando esta respuesta inflamatoria está funcionando, ¿no? Porque al cabo de me parece que son 6-8 horas, si el tratamiento está funcionando, esta se ve disminuida, a diferencia de lo que vimos con la velocidad de sedimentación globular, que si bien también se va a elevar en esta parte de la inflamación, a pesar de que ya no tenga el estímulo inflamatorio, va a tener un periodo de meseta o de mantenimiento donde por 1 o 2 semanas, aunque ya no esté el estímulo, se va a mantener elevado. Bueno, también vamos a hablar de la antiestreptolicina O la ASO. Esta antiestreptolicina O es un anticuerpo dirigido frente a la streptolicina perdón, que es una toxina producida por la bacteria del streptococo del grupo A. Esta antiestreptolicina o anti-DNase-B son anticuerpos producidos por el sistema inmune de nuestro propio cuerpo en respuesta pues a una infección frente a un estreptococo del grupo A.
por lo que en la búsqueda en esta prueba del antiestreptolicinao nos va a hacer referencia a que pues tenemos el anticuerpo frente al antígeno. Ahora, ¿cuándo vamos a solicitar esta prueba? ¿O cuándo es una buena idea solicitar esta prueba? Bueno, pues tengo que mencionar que la mayoría de las veces las infecciones estreptocóccicas pues son fáciles de reconocer y pues se resuelven muchas veces con tratamiento empírico. Sin embargo, pues en ocasiones en las que no se originan síntomas o no son tratadas adecuadamente, pues estas infecciones pueden dejar secuelas o complicaciones post-estreptocóccicas como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Por lo tanto, pues la prueba del antiestreptolicinao se solicita cuando una persona acude con síntomas sugestivos de alguna de estas condiciones, tales cuales son glomerulonefritis o una fiebre reumática, ¿ok? Y que pues el paciente ha tenido recientemente dolores de garganta o una infección estreptocócica confirmada previamente, ¿ok? Los niveles normales de antiestreptolicinao en adultos va a ser menores de 160 unidades sobre mililitro, mientras que en niños menores de 2 años va a ser menores de 50 unidades sobre mililitro. Niños de 2 a 4 años, los valores van a ser iguales a los de un adulto, menores de 160 unidades sobre mililitro, y en niños de 4 a 12 años va a tener valores entre 160 y 300 unidades sobre mililitro. Y hay que conocer esto porque muchas veces puede ser que esté elevada, incluso a 200, 250, y uno crea que pues es positivo, siendo que en niños de esta edad pues es común, es normal estos valores. ¿Ok? Los valores de esta antiestreptolicinao se van a producir o van a ser reflejados en una prueba entre 1 a 4 semanas, por lo que tomar una prueba antes de la semana puede que nos dé un falso negativo, ¿ok? Y pues el pico de esta antiestreptolicinao va a ser entre la tercera y la quinta semana de la infección estreptocócica. Ok, el siguiente examen a analizar o laboratorio que podemos solicitar es el examen general de orina, también conocido como EGO. Si bien tiene utilidad para esto de las infecciones renales, del tracto urinario, incluso el hígado, desórdenes metabólicos, entre otros, yo quiero hacer énfasis o recalcar el que se puede solicitar de diferentes maneras, ¿no? Para diferentes situaciones, como lo viene siendo, por ejemplo, la orina espontánea es cualquier orina, ¿no? Cualquier toma de orina sin necesidad de algún aparato o que sea previo a, no sé, cuando te acabas de levantar o que sea después de comer, no hay necesidad de esto, únicamente es una recolección de orina. Después tenemos a la recolección por el chorro medio, que básicamente habla de la primera orina de la mañana, empiezas a orinar y digamos que se divide como en tercios, ¿no? El primer chorro, el chorro del medio y el chorro final, donde lo que hace el primer chorro es desear toda esta parte de las bacterias que podíamos encontrar en uretra, en los genitales externos y así. Y lo que se hace es que una vez que se deja pasar como este chorro inicial, la muestra se empieza a recolectar en la parte del chorro medio. Después tenemos el primer chorro, que por ejemplo, es característico que te lo pidan cuando se sospecha de clamidia trachomatis o se quiere encontrar la presencia de alguna célula normal o elementos patológicos que se vieron de manera escasa en el chorro medio y se encontrarían como más, con mayor abundancia en el primer chorro. Después tenemos estos dos como casos especiales, que es la eliminación por sonda y la punción suprapúbica, donde la eliminación por sonda habla de pacientes que tienen o son incapaces de, ahora sí que pues expulsar orina a voluntad, ¿no? Un paciente inconsciente, por ejemplo. Y esto sobre todo nos ayuda mucho o tiene mucha relevancia en la parte de que cuando tú introduces la sonda, esta muestra no va a tener una contaminación externa. Y la parte de la punción suprapúbica nos habla de que, aunque
bueno, la literatura lo maneja como que se prefiere, porque pues literalmente es una punción en la vejiga donde tomar la muestra que deseas. Es más complicado o tiene mayor complicación porque requiere de una técnica especial, de una persona que sepa hacerlo y de, ¿cómo se dice? Material especial para realizarla. Y en cuanto a la parte de las infecciones, ¿qué podemos encontrar en este examen general de orina? Si bien sabemos que el examen general de orina se basa se basa en dos, tiene como dos aspectos, ¿no? La parte del examen físico, que va a evaluar la turbidez, evalúa literalmente pues toda la parte observable o que podemos encontrar en la orina. Y después tenemos a la parte del examen bioquímico, que habla sobre todo de los elementos, como los metabolitos que podemos encontrar. Sí, vamos a ir hablando como de las infecciones de vías urinarias en las que podemos encontrar anormalidades en este examen general de orina, siendo, por ejemplo, la cistitis, la inflamación de la vejiga secundaria a un proceso, bueno, generalmente secundaria a un proceso infeccioso. El examen general de orina va a encontrar leucocitos y podemos llegar a encontrar células del epitelio transicional, que es el epitelio que encontramos en todo este revestimiento del sistema urinario. Después tenemos a la pielonefritis, donde aquí habla de una infección propiamente del riñón, secundaria, no, perdón, una inflamación propia del riñón, secundaria generalmente a esta parte unión bacteriana, y puede ser como cualquier otra inflamación, ¿no? Pero lo que vamos a encontrar en caso de que sea una pielonefritis sería generalmente podemos o no encontrar leucos, porque ya que hablamos de propiamente el riñón y no de esta parte de los conductos, como son los ureteros o la uretra, podemos encontrar, sobre todo se asocia, o lo que queremos buscar son piocitos, células renales, células del epitelio, perdón, del sistema urinario, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos buscar? Proteinuria, que si bien no es sinónimo de que sea una infección del sistema urinario, se puede asociar o puede aparecer en diferentes situaciones, ¿no? Procesos febriles, patologías glomerulares, patologías tubulares, diabetes mellitus, entre otras. Después tenemos el sedimento urinario, que es esta parte que se queda, pues digamos, como que al fondo de esta muestra del examen general de orina, donde toma mucha importancia, sobre todo al momento de encontrar leucocitos, ¿no? Que los valores son de 2 a 3 leucos por campo en niños y de 4 a 6 leucos por campo en las niñas. Y la presencia de estos leucocitos en este sedimento, perdón, se asocia sobre todo a esta parte de procesos inflamatorios secundarios a infecciones. Bueno, después voy a hablarles de reacciones febriles. ¿Qué son las reacciones febriles? Bueno, las reacciones febriles son un conjunto de pruebas que sirven para diagnosticar enfermedades que cursan, pues así, con fiebre, ¿no? Específicamente enfermedades de tubo digestivo o gastrointestinales. Vamos a tener 3 tipos de reacciones que nos van a ayudar a llegar a un probable resultado, las cuales son la reacción de Widal, la reacción de Hudleston y la reacción de Weil-Felix. La reacción de Widal es un test basado en el principio de aglutinación antígeno-anticuerpo, en donde se determina la presencia de anticuerpos contra el antígeno O y H de la Salmonella typhi para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. Tenemos la reacción de Hudleston, la cual es un método serológico que detecta anticuerpos contra Brucella abortus, Brucella mielitensis, Brucella suis y estos agentes causales de brucelosis también se les conoce como forma clínica como la fiebre de Malta o la fiebre ondulante. Y tenemos la reacción de Weil-Felix, que es un método serológico por el cual se emplea pues, un antígeno común que va a ser compartido por cepas de Proteus y de Rickettsia. El antígeno utilizado es Vulgarix OX19 y esta nos va a ayudar a detectar estas cepas de Proteus y de Rickettsia que van a ser causantes de la forma clínica del tifo exantemático, del tifo murino o de la fiebre manchada. Ahora,
¿Cómo se realizan estas pruebas? Hay una prueba como de aglutinación rápida que va a ser en una placa, en un portaobjetos, que es pues bastante rápida y menos específica. Sin embargo, hay otra prueba que se puede utilizar mediante un tubo, que es el método de aglutinación en tubo. Es importante que yo les comente cómo es que se hace. Esta aglutinación en tubo, pues van a ser 7 tubos que se van a enumerar, se van a adicionar una solución salina, 0.9 mililitros de solución salina al primero, y se le va a ir restando, y se le va a ir agregando 0.5 mililitros de un al que sigue, y después otro 0.5 al que sigue, y así. Y se le va a agregar 0.1 mililitros de suero a cada uno de estos, de manera que nos van a quedar diluciones. Diluciones de a 1 a 10, 1 a 20, 1 a 40, 1 a 80, 1 a 60 y 1 a 320. ¿Ok? Es bien importante mencionar esto de las diluciones porque los resultados se van a expresar como relaciones de la dilución. O sea, por cada unidad de sangre que se presentan, que son los 10, 40, 80, 160 y 320, más los antígenos que se le indican, una dilución entre de 1,10 a 1,80 quiere decir que la infección es una infección pasada y que no es una infección activa. Sin embargo, si encontramos una aglutinación por arriba de la dilución 1 a 160, quiere decirnos que una infección está activa, ¿ok? Y también cabe mencionar que a diferencia de la método de aglutinación rápido en placa, en la que se toma el suero y se le pone la gota del antígeno y se ve la aglutinación, a diferencia del método de aglutinación en tubo, el método de aglutinación en tubo requiere tiempo y incubación. Por ejemplo, en el de la salmonela, con el antígeno de salmonela B, vamos a tener un tiempo de 18 a 24 horas y una incubación entre 48 a 50 grados. Pero hay otros que requieren más tiempo. Por ejemplo, con el antígeno para Brucela, debe de ser de 48 horas la incubación a 37 grados. Cada uno tiene su tiempo específico y su temperatura específica. La que sigue. Entonces, aquí les colocamos un cuadrito en donde están los diferentes antígenos que se utilizan en estas reacciones febriles para poder detectar alguna enfermedad que nos esté causando nuestro cuadro clínico y podamos pues ya dar un diagnóstico certero conforme a la clínica y si nosotros observamos una aglutinación mayor de 1 entre 60, pues con eso se puede dar el diagnóstico. Y aquí están pues los diferentes antígenos que se puede utilizar, que es el típico O, el típico H, el paratífico A, el paratífico B, el de Proteus ox, que es para la riquecia, y el de Brucella abortus. ¿Sí les quedó claro esta parte? Sí, Héctor. Ok. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de los cultivos, que si bien estos cultivos de los cuales les vamos a platicar, se van a tomar de diferentes muestras o de diferentes, diferentes muestras, van a tener todos el mismo concepto o la misma base, ¿no? El diagnosticar la detección de microorganismos en diferentes medios. Empezando por el hemocultivo, hablamos de que va a ser un método diagnóstico que se realiza, como les dije, para la detección de microorganismos, en este caso en sangre, y que posteriormente, después de identificar el microorganismo, se evalúa la susceptibilidad que tiene ante antimicrobianos. Es muy importante, o bueno, aquí la literatura te manejaba todo un protocolo para la toma de muestras, donde hablaba de que se tiene que tener un set, de que tiene que ser un vial tiene que ser anaerobio, otro tiene que ser aerobio, todo esto para el desarrollo de estos microorganismos, tanto anaerobios como aerobios, para tener un mayor espectro. Pero yo creo que la parte importante o la parte como relevante es decir que pues además de que se identifican estos microorganismos en sangre, como ya vimos en todos los estudios pasados y en todos los que vamos a ver por adelante,
se hacen ante determinada sospecha de alguna patología en especial que encontramos en la historia clínica, en la exploración y en la anamnesis, donde las indicaciones para este hemocultivo van a ser principalmente estas: la bacteremia o fungemia, el lactante febril con fiebre creo que mayor a 2 semanas, la endocarditis, sepsis neonatal, neumonías bacterianas complicadas, artritis séptica, osteomielitis. Y eso es muy importante. No todos los pacientes con fiebre van a tener indicaciones de hemocultivos, ¿no? Por eso es muy importante esta parte, o va muy de la mano todos estos estudios con la parte de la historia clínica. Bueno, en cuanto a urocultivo, pues creo que ya todos nos imaginamos o sabemos que pues es el cultivo de una muestra de orina, en donde primeramente en una infección de vía urinaria, pues se va a dar un tratamiento a lo mejor empírico. Sin embargo, cuando este tratamiento empírico no ayuda o mejora la infección, es cuando nosotros vamos a empezar a tomar pruebas de urocultivo para buscar cuál es el agente que está causando esta infección y que nos remite, pues, de primera intención con el tratamiento empírico. Entonces, vamos a tener diferentes medios de cultivo, algunos, los más importantes, por ejemplo, el agar cisteína lactosa o el McConkey, que bueno, va a ser cultivos específicos para enterobacterias y bacilos gram negativos. El agar CPS3, que es un aislamiento específico para E. coli y proteus y enterococos. El agar CNA, que es el colecistina más el ácido analídíxico, que va a ser el aislamiento para los gram negativos. Y agar nutritivo, que nos puede ayudar a hacer un cultivo de algún hongo, tal caso de Candida albicans o algunos streptococcus. Es importante saber que los agentes más comúnmente o predominantemente aislados en estos medios de cultivos siempre va a ser Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterococcus fecalis, Klebsiella pneumoniae o Pseudomonas aeruginosa. Una vez que nosotros mandamos a hacer, pues, a un paciente lo mandamos a que se haga un urocultivo, nosotros vamos a obtener el resultado o el reporte, que en este caso pueden ser estos tres. Si nosotros encontramos un reporte con más de 100,000 unidades formadoras de colonia sobre mililitro, y esto quiere decir que es una infección urinaria. Sin embargo, cuando encontramos menos de 100,000 unidades formadoras de colonias, pero más de 10,000 unidades formadoras de colonias, entonces allí ya entra nuestro criterio, en donde si el paciente presenta el cuadro clínico, la sintomatología y todo esto, pues es probable de que sí tenga la infección urinaria. Sin embargo, si el paciente no muestra la clínica, pero tiene menos de 100,000 unidades formadoras de colonias sobre mililitro, probablemente no tenga una infección. Ahora, sin embargo, si tenemos menos de 10,000 unidades formadoras de colonia, probablemente no exista la infección. Sin embargo, no debemos descartar que si el paciente presenta la clínica y tiene menos de 10,000 unidades formadoras de colonia, probablemente pudiera ser, pero lo más probable es que no lo sea. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, bro, vas bien. Bueno, la que sigue. Ok, el siguiente estudio a realizar es el coprocultivo. Al igual que vimos con el urocultivo y el hemocultivo, van a ser cultivos que se realizan, en este caso en heces, para detectar alguna especie microbiana en especial. Esto sobre todo pues asociado a esta parte de las infecciones del tubo digestivo, donde bueno, aquí vamos a encontrar ¿cómo se llaman? Los microorganismos que les puse en el cuadrito superior derecho son los más comunes que generan infecciones en el sistema, en el tubo digestivo, donde predomina Salmonella, Shigella y Campylobacter jejuni. Y aquí es muy importante, o en esta parte antes del cultivo propiamente, sino desde la muestra, empezar a tener una sospecha respecto al agente causal de la infección que nosotros tenemos, siendo entonces
por ejemplo, el caso de una diarrea acuosa, donde la característica es de que no tiene ni moco ni sangre, puede tener vómito y la fiebre es o muy baja o nula, ¿no? Todas estas características se asocian a infecciones víricas, mientras que si hablamos de que es una diarrea también acuosa, pero que presenta moco, sangre, vómito y fiebre, ahí la sospecha nos indica, o esta sintomatología y estos signos y síntomas nos van a dar más que nada sobre todo sospechas y infecciones bacterianas. Bueno, vamos a tener otras pruebas basadas en la respuesta inmunitaria, que puede ser por la detección de anticuerpos. En estas pruebas vamos a tener diferentes, como la prueba de aglutinación, la que es la directa y la indirecta, ahorita más adelante voy a comentarla, la prueba de precipitación, la prueba de fijación del complemento, pruebas de hemaglutinación e inhibición de la hemaglutinación, ELISA, inmunotransferencia, y algunas otras que son pruebas de respuesta inmunitaria. La que sigue. En cuanto a la prueba de aglutinación, su principio pues, se va a basar en la reacción antígeno-anticuerpo, en la unión de antígenos particulados a los anticuerpos, que comúnmente son anticuerpos IgM, van a hacer, pues ahora sí que la aglutinación. Estas pruebas, pues, como ya mencioné, se basan en la unión antígenos-anticuerpos. Esta prueba, lo que va a medir es el grado de la aglutinación. Vamos a tener dos tipos de aglutinación, que es la directa y la indirecta. La aglutinación directa es cuando un antígeno celular o de partículas insolubles es aglutinado directamente por el anticuerpo. Un ejemplo de esto, pues, es la aglutinación de los eritrocitos del grupo A por anticuerpos anti-B, por algún otro tipo sanguíneo. La aglutinación de los eritrocitos RH positivos por el antisuero anti-DNA, anti-D, o la aglutinación del antígeno brucelar por anticuerpos anti-brucelar. Y la otra es la aglutinación indirecta, en donde se refiere a la aglutinación de las células recubiertas de antígeno o a las partículas inertes que son portadoras pasivas de antígenos solubles. Por ejemplo, la utilización de partículas de gelatina o la utilización de anticuerpos, de antígenos fijados al látex para detección de algunas cosas como el sífilis o el Trypanosoma cruzi, entre otros. Entonces, la diferencia de la directa y la indirecta es que la directa va a ser antígeno-anticuerpo, tal cual. Y la indirecta es cuando se utiliza otro medio. En este caso, pues, mencioné la gelatina o el látex o algunas otras sustancias que van a estar impregnadas del antígeno y que en estar en contacto con el anticuerpo van a generar una aglutinación. Su uso clínico pues va a ser para la detección de diferentes enfermedades producidas por parásitos, como por ejemplo la toxoplasma, el triquinosis, tripanosomas, algunas enfermedades producidas por micoplasmas, enfermedades producidas por bacterias como Mycobacterium tuberculosis, brucelas, estreptococos, salmonelas, algunas enfermedades producidas por virus y algunas otras que no son por infecciones como tal, como por ejemplo en la detección de hormonas con la hormona coriónica humana, con la detección de la progesterona, con la detección de la testosterona. También se dice que se utiliza para la cuantificación de algunas inmunoglobulinas, tal es el caso de IgG, IG e IgA, y en algunas pruebas de inmunopatología para hacer la detección de anticuerpos de factor reumatoide y algunos inmunocomplejos circulares. ¿El que sigue? Tenemos otra prueba, como la de prueba de... perdón, esta imagen es se ve, ¿no? Aquí que está el antígeno y se le añade el anticuerpo. Entonces, al formar el complejo antígeno-anticuerpo, va a formar, puede formar esta aglutinación. Se ve a donde dice prueba positive result y negative result, allí se está haciendo una prueba, pero usando un marcador o una fijación por medio de la rosa de Bengala, que esto
nos puede ayudar a que nosotros identifiquemos más fácilmente cuando se está produciendo la aglutinación. Sin embargo, hay algunas otras pruebas que no se utilizan marcadores o sustancias que nos ayuden a observar. Tal es el caso, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a realizar en la escuela la detección de tipo sanguíneo, en la que pues le poníamos la sangre, ahora sí que la sangre, y le colocábamos los antígenos anti-A o anti-B o anti-AB, y se veía la aglutinación bastante pues evidente sin la necesidad de colocar rosa bengala o alguna otra cosa. Entonces se puede ver cuando la aglutinación es evidente, el puntilleo. Sin embargo, cuando la prueba es negativa o no hay la unión antígeno-anticuerpo, pues no se ve el puntilleo, simplemente se ve el color, pero no sé cómo explicarlo, no se ve la aglutinación. La que sigue ahora sí es. Tenemos algunas otras pruebas, como la prueba de precipitación. Estas pruebas de precipitación lo que van a hacer es medir la cantidad del antígeno o de anticuerpo en líquidos corporales a partir de la precipitación visible de complejos antígeno-anticuerpo. Es muy parecido a la pasada, solo aquí que se puede hacer en medios líquidos o en medios semisólidos. En un medio líquido, en donde nosotros colocamos el suero del paciente, o el suero del paciente, con el anticuerpo que nosotros esperamos encontrar. Y se coloca el antígeno soluble ya específico de lo que nosotros queremos encontrar. Al unirlo, se va a formar, al unirlo, al colocarlo uno sobre otro y que la reacción sea positiva, que se forme esta unión antígeno-anticuerpo, es evidente que se puede ver en las pruebas un anillo de precipitación, en donde está el antígeno-anticuerpo, el complejo. Sin embargo, también tenemos un medio semisólido, en donde se hace en pruebas de agar. Esto se le llama inmunodifusión en gel, o también la prueba o el método de Austerloni, en donde se hacen pocillos. El pocillo del medio es donde se va a colocar el suero del paciente en búsqueda de los antígenos, y pocillos alrededor de él. Pueden ser 5 o 6 pocillos en donde se van a colocar los diferentes antígenos que nosotros esperamos encontrar que el paciente tenga el anticuerpo. Entonces, dentro de estos pocillos se ponen los antígenos y se van a ver estas líneas. No sé si alcancen a ver que se ven unas lineecitas, en donde estas líneas refieren que se está llevando. Esto es como lo equivalente al anillo de precipitación en el medio líquido. Estas líneas van a indicarnos que está el complejo antígeno, anticuerpo presente, y que entonces el paciente sí tiene anticuerpos frente a estos antígenos que están siendo colocados. Estas pruebas, son algo, o sea, no son de pruebas confirmatorias, son algo inespecíficas, por lo que tampoco hay que tomarlas como pues, un diagnóstico certero. Simplemente son pruebas que nos pueden ayudar a tomarnos una idea, pero no para diagnósticos certeros. La que sigue. Bueno, sí. Tenemos la fijación del complemento. La fijación del complemento es otra prueba, también inmunológica, que se basa en que los complejos, sí es un poquito difícil de entender, quisiera que quedara bien claro. Esta prueba se basa en que los complejos antígeno-anticuerpos se fijan al complemento, por lo que la fijación del complemento se basa en la capacidad de para unirse a los complejos antígeno-anticuerpo. Básicamente lo que se hace en esta prueba es que se va a tomar el suero del paciente con nosotros buscando encontrar pues, los anticuerpos, ¿no? Se le va a colocar el antígeno. Se le coloca el antígeno y se genera, se puede que se genere o no se genere este complejo antígeno-anticuerpo.
Después de esto, se le va a colocar el complejo, que en este caso es hemolicina, dependiente del complemento, y de allí nosotros vamos a tomar como que vamos a observar qué es lo que está ocurriendo en esta reacción. Esta prueba se divide en dos fases, que es lo que les estoy comentando. La primera, pues se coloca un determinado antígeno y el suero del paciente en búsqueda de los anticuerpos específicos. Si el suero del paciente contiene los anticuerpos, estos se unirán al antígeno. Y la segunda fase, que es lo mismo que les estaba comentando, exactamente lo mismo, es la adición del complemento, que es la hemolicina dependiente del complemento. Ahora, si hubo una reacción antígeno-anticuerpo, el complemento se quedará fijado y no habrá una hemólisis. Si no hubo una reacción antígeno-anticuerpo, o sea, el paciente no tiene el anticuerpo para este antígeno, el complemento va a activar una hemolicina y va a haber una hemólisis de eritrocitos. Por lo que, si hacemos la prueba de fijación del complemento y hay hemólisis de los eritrocitos, quiere decir que el paciente no tiene ese anticuerpo. Ahora, si hacemos esta prueba de fijación del complemento y no hay hemólisis, quiere decir que el paciente sí tiene el anticuerpo para el antígeno que se le ha agregado. ¿Sí me entendieron? Si tienen una duda, con confianza pueden preguntar. Gracias, Héctor. Bueno, esta prueba se usa para el diagnóstico de algunas infecciones virales o micóticas, pero especialmente para la coccidiomicosis. ¿Ok? Y la prueba permite medir pues, los títulos de anticuerpos, IgM, IgG, y puede modificarse para determinar diferentes o determinados antígenos que nosotros estemos buscando. La que sigue. Ahora tenemos la prueba de hemaglutinación e inhibición de hemaglutinación. Estas pruebas se basan en la capacidad de algunos patógenos para causar la aglutinación de eritrocitos, por lo que se puede hacer una detección del patógeno mediante la prueba de hemaglutinación o detectar anticuerpos, que es lo que se hace más comúnmente, detectar anticuerpos dirigidos contra hemaglutininas del organismo, que es la prueba de la inhibición de la hemaglutinación. Es un poquito complejo de entender esto, bueno, a mí me costó un poquito entenderlo, pero, por ejemplo, algunos virus como los que causan parotiditis epidémica, sarampión o gripe, tienen la capacidad de aglutinar eritrocitos sin una reacción de antígeno-anticuerpo. Este proceso se le va a denominar la hemaglutinación viral. Entonces, en este tipo de hemaglutinación puede ser inhibida por los anticuerpos que se van a neutralizar, al virus aglutinante. De estas, la más utilizada, como ya mencioné, es la inhibición de la hemaglutinación. La que sigue. Esta inhibición de la hemaglutinación se va a basar en la pérdida de la capacidad hemaglutinante del virus al formarse el complejo antígeno-anticuerpo. Cuando se enfrenta a un virus conocido, a un virus problema, estos se unen impidiendo la hemaglutinación viral. Aquí está una imagencita que puse, que es un poquito más sencillo de entender, en donde se demuestra que haciendo reaccionar una mezcla del antígeno con el anticuerpo, o sea, del suero del paciente, y luego con un glóbulo rojo, los que no se unen y sedimentan forman un botón o punto. En ausencia del anticuerpo específico se expresa la propiedad hemaglutinante del virus, que se puede visualizar como una forma de malla o aglutinación. Esta técnica es utilizada para tipificar o identificar virus con capacidad hemaglutinante presentes en una muestra dada. Algunos virus comúnmente que causan esta hemaglutinación son virus de la influenza o de la parainfluenza, que, bueno, al unirse a los anticuerpos específicos, pues pierden esta propiedad y se inhibe la hemaglutinación. Sí está un poquito enredoso, pero si tienen alguna duda,
Me pueden preguntar con confianza. Sigue. Ok, entonces, seguimos hablando de las pruebas que requieren reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Y aquí vamos a hablar de la ELISA, que si bien el concepto es el mismo que vimos, bueno, muy similar a lo que vimos en lo que nos presentó nuestro compañero Héctor, sobre reacciones antígenos-anticuerpos, la ELISA tiene, o es curioso porque se va, este estudio de ELISA, que es el ensayo por inmunoabsorbencia ligado a enzimas, se basó de dos análisis independientes que se realizaron previamente, ¿no? Lo que se conoce como el radioinmunoensayo que realizó, el radioinmunoensayo que se realizó por Rosalind Yalow, que básicamente lo que hacía era lo mismo, detectar antígenos o anticuerpos que estaban marcados con... básicamente lo que hacía era detectar antígenos o anticuerpos que estaban marcados con radioisótopos. ¿Por qué se dejó de usar? Porque pues estaban marcados con radioisótopos, ¿no? Ahí era cosa de que pues estábamos manejando material radioactivo, además de que en cuanto al medio ambiente, al momento de desechar las pruebas, pues era bastante dañino, ¿no? Después tenemos a lo que es el enzimo inmunoensayo, que lo hizo el señor Stratis Aureamas y Pierce. Y básicamente lo que hacían era algo muy similar, mediante la unión antígeno-anticuerpo, lo medían y lo identificaban por colorimetría. En base a estos dos estudios, que según yo actualmente ya no se usan, se formó lo que se conoce o que se creó el concepto de ELISA, donde pues básicamente hacemos una mezcla de ambos, determinando la unión de la antígeno. Permítanme un tiempo. Disculpen. Mediante la determinación de este enlace o de esta unión antígeno-anticuerpo, se medía el uso de esta tanto cuantificación como detección de la reacción. Vamos a ver que hay diferentes tipos de ELISAs, ¿no? Que si bien todas se basan en el mismo concepto de la unión antígeno-anticuerpo, se puede explicar o puede tener diferentes aplicaciones, ¿no? ¿En qué momento nosotros en infectología utilizamos ELISAs? Para la detección de VIH, virus de hepatitis C, hepatitis B, para tiranosoma, para la detección de la enfermedad de Chagas y los protozoarios. Y un ejemplo como muy claro, o que yo tengo muy presente de una ELISA, si bien no es de infectología, pero es, como para que quede claro un concepto, es las pruebas de embarazo. O sea, las pruebas de embarazo lo que hacen es justamente una ELISA. Bueno, las más comunes hacen una ELISA directa. Lo que hacen es poner un antígeno inmóvil en una placa de látex. Después tenemos el anticuerpo primario con una enzima que se va a unir al antígeno de interés. Ahí lo que se hace es tal vez no una reacción antígeno-anticuerpo, lo que se hace es señalar la fracción beta de la hormona de la proteína coriónica humana. Y al final lo que se hace, pues, es cuando se lleva a cabo esta reacción, es cuando se marca la tilde y la prueba da positiva, ¿no? Ese es el ejemplo claro de una ELISA, pero vamos a tener que hay diferentes tipos de ELISAs, donde básicamente se le van añadiendo lo que son anticuerpos. Por ejemplo, aquí tenemos ahí no puedo hacer eso. ¿Ven el primer dibujo? Eso sería una ELISA directa, ¿no? Tenemos el antígeno, se le añade el anticuerpo, se le añade la enzima, y al final se le pone el sustrato para que ¿cómo se llama? Podamos reconocer esta señal, ¿no? Podamos tener una señal visible y detectable. La ELISA indirecta lo que hace es que además del anticuerpo primario que se une al antígeno, vamos a tener un anticuerpo secundario que es el que va a tener la enzima. Esto va a amplificar la señal, ¿no? Después, por ejemplo, en la ELISA sándwich, lo que vamos haciendo es básicamente lo mismo y se llama sándwich, ¿por qué? Porque va a tener anticuerpo de captura, el antígeno, el anticuerpo primario y luego el anticuerpo secundario que es el que va a tener la enzima, ¿no? Al final, todos tienen diferentes aplicaciones, pero van a tener la misma función de detectar y cuantificar esta reacción. Y todas en base a esta reacción antígeno-anticuerpo. Hablando de la inmunofluorescencia, básicamente es una técnica de inmunomarcación, que si bien... Oye, Eduardo. ¿Qué pasó? Bueno, no sé, ahí Irán puso una preguntilla, no sé. Es que no puedo verla, no sé si... Nada más me pregunté si eran las pruebas rápidas, por ejemplo, de COVID, igual serían ELISAs entonces, ¿no?
¿O no sé el doc? No vengo manejando el dato, la verdad. Supongo que sí, porque el concepto es el mismo, ¿no? Tienes el antígeno, así como vemos en el dibujito, tienes el antígeno, reacciona el anticuerpo y se marca con la enzima. Yo supongo que sí es el mismo concepto, y pues si me preguntas a mí, yo diría que sí es una ELISA, pero no te lo puedo, no estoy seguro, ¿no? Para mí sí es una ELISA porque se utiliza este concepto, pero no te lo podría como cerciorar, decirte, sí, Vale, sí es una. gracias. No sé si el doctor quiera decir algo. Miren, jóvenes, de antemano les aclaro que recuerden ustedes que estas pruebas siempre van a ser para nosotros una herramienta diagnóstica de sospecha. De estas pruebas que ustedes están mencionando, creo que las de detección directa son el estándar universal. ¿Por qué? Porque finalmente son las que nos van a permitir identificar directamente al germen que nos va a afectar. Y ustedes ya hablaron, obviamente, de los dos estándares de oro. Es identificar al germen, ya sea por microscopía directa, con los métodos de distinción que ustedes ya lo han descrito, y obviamente también los cultivos en los medios que son apropiados para cada uno de las variantes como bacterias, virus o protozoarios. Los métodos de detección de patógenos por métodos serológicos o por que son de los que ustedes nos describen, es importante saber en esencia de dónde vienen, cómo vienen, y yo creo que lo más importante es saber para qué nos son de utilidad. Acuérdense ustedes que son indirectos y que nos van a apoyar para determinar o sospechar de procesos que en un momento dado, como ciertas infecciones por hongos, algunas infecciones por bacterias, son muy abigarrados. Y entonces, pues uno tendrá que recurrir ciertamente a este tipo de métodos, pues para que nos apoye, nos ayude a tratar de, ahora sí que a tratar de tratar mejor a nuestros pacientes con las situaciones o con los diagnósticos pues, más certeros. Pero los estándares de oro nunca van a ser sustituidos por esto. El desarrollo de los procesos mediante los cuales se llevan las reacciones antígeno-anticuerpo por hemaglutinación, por inmunoabsorción, por pruebas de ELISA, esos se los vamos a dejar al inmunólogo y al químico. Para nosotros lo más importante es decir, ¿para qué nos van a servir estas pruebas? No se metan en rollos, no se metan en honduras, lo revisamos como una situación de dónde vienen, por qué vienen, pero más que nada es para qué nos van a servir. ¿Sí? Entonces, lo demás, pues, es información. Obviamente hay información que es cultura, pero que para el propósito de nuestro desarrollo profesional, pues acuérdense que hay muchas cosas en medicina que ustedes van a ver por primera vez y jamás en su vida la van a volver a tocar. Pero aquí lo más importante es saber que existen y para qué nos sirven. ¿Sí? Eso sería un comentario así muy ad hoc para que ustedes puedan continuar. Adelante, Juanes. Gracias, doc. Gracias, doctor. Ok, el siguiente estudio, la inmunofluorescencia directa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Va a ser una técnica de inmunomarcación donde los anticuerpos unidos a químicos van a demostrar la presencia de determinada molécula a resaltar. Esto se utiliza sobre todo en enfermedades autoinmunes, en piel y mucosas, de donde yo lo encontré principalmente, donde básicamente se administra el fármaco o el químico que va a darnos esta inmunomarcación. Creo que alguien tiene su micrófono prendido. Ya, muchas gracias. Ya, posterior a la obtención de la biopsia, entonces, se hacen determinadas tinciones que al final nos van a revelar cuando, en este caso, nos van a revelar o van a señalar lo que son anticuerpos que atacan la propia piel. Y es lo que vemos, no sé si ven en el cuadrito derecho superior, verde, que es una biopsia de piel y se ven puntitos, ¿no? Eso ahí se señala como los anticuerpos que atacan
a la propia piel, ¿no? Que es lo que queremos detectar. Entonces aquí ya tenemos el diagnóstico de una enfermedad autoinmune en piel. El problema aquí, o el por qué no es tan común utilizarla, es porque es muy costoso el reactivo, se requiere de un técnico especialista y de un equipo especial. Después, la reacción en cadena de la polimerasa, de la cual pues creo que ya hemos escuchado hablar un poco, va a ser básicamente una amplificación de las secuencias específicas de DNA. Y va a tener 3 tipos principales, aunque va a tener unos subtipos de por ahí que también son curiosos, ¿no? La convencional va a tener un principio muy, muy básico. Lo que se va a hacer va a ser replicar una cadena, una secuencia de DNA en específico para, en este caso, o relevante y a infectología, va a ser identificar genoma de determinado virus, bacteria o hongo. Después tenemos a la en tiempo real, que básicamente es el mismo concepto de replicar esta secuencia de DNA, pero la característica que tiene la PCR en tiempo real es que, además de que es más específica, se utilizan sondas y todo tiene un proceso ligeramente diferente. Va a tener una detección tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? O sea, a medida de que detecta que sí está presente esta secuencia, va a irte cuantificando la cantidad o la presencia de este DNA. Tenemos las otras dos tenemos la múltiple, que básicamente se utilizan varios fragmentos a la vez, pero es solo en una sola muestra. ¿Cómo quedaría explicado en la parte de infectología? Habla de la detección de DNA de varios patógenos en una sola prueba, ¿cómo se llama? Para ir identificando que no solo es una bacteria la que origina pues en este caso, infección. No vamos a encontrar un solo material genético no vamos a encontrar material genético de una sola bacteria, ¿no? Después tenemos la anidada, que es como un ejemplo ya más, tal vez no tanto dirigido a infectología, pero lo que hace la anidada es tomar, básicamente son 2 PCRs convencionales que van a ir de manera consecutiva, ¿no? Todo esto para una muestra mínima de ADN, al final que produzca va a generar millones de copias, ¿no? Después tenemos a la transcriptasa, PCR en transcriptasa inversa, que básicamente, a diferencia de todas estas PCR, se realiza en el ARN, ¿no? Y esto es útil sobre todo en VIH o, por ejemplo, hepatitis C. Después, estos Southern, Northern, Western Blot, estos ya los vimos, bueno, creo que los vimos en la materia de genómica, y realmente no consideré relevante esta parte del proceso. ¿Por qué? Porque el fundamento del proceso es el mismo, ¿no? Se toma la muestra, se obtiene la muestra, se le realiza una electroforesis para separarlo mediante cargas, ¿cómo se llama? En el gel, y después se le aplica una membrana para poder identificar o señalar las estructuras o proteínas, bueno, en este caso las moléculas a desear. Pero el fundamento es el mismo, en todas se hace lo mismo, aunque tienen diferentes pasos y tienen diferente procedimiento, ¿no? Y podemos ir ahondando y explicando que, por ejemplo, el Southern Blot y el Northern Blot la membrana es en nylon y el Western Blot es en nitrocelulosa, o que hay algunas que requieren enzimas, que requieren, no sé, películas de rayos X, que este tipo de cosas que realmente, pues al final de cuentas, nosotros como médicos generales no hacemos, ¿no? Lo que yo consideré relevante es saber que el Southern Blot lo que hace es identificar mediante la electroforesis el DNA. El Northern Blot lo hace en el RNA y el Western Blot lo hace en las proteínas. Todo esto para identificar material genético pues sí, bueno, ya sea material genético, ARN, DNA o proteínas, en el caso del Western Blot, ¿cómo se llama? De determinados microbios o patógenos. Ok, por último, bueno, no se lo disculpen. Después tenemos a la procalcitonina, que si bien la procalcitonina va a ser un marcador, o va a ser propiamente la procalcitonina es un péptido que viene, o es un precursor de la calcitonina. La calcitonina va a ser una hormona que secreta en tiroides, que va a ir como a contraparte de la hormona paratiroidea, que tiene que ver con el calcio en la sangre, todo esto, pero la procalcitonina, que es la que nos interesa como marcador de la inflamación, realmente, pues, lo que se ha detectado, lo que se sabe, es que cuando se presentan infecciones severas, sepsis o enfermedades como, pues, que entran como lo que yo consideré la categoría de graves,
esta procalcitonina se va a ver elevada, ¿no? La procalcitonina, no la calcitonina, que es, pues también a mí se me hizo muy curioso. Y en cuanto como especificidad de que está detectando una reacción inflamatoria, pues hablamos de que la menos específica es la velocidad de segmentación globular. Después seguiría la proteína C reactiva, siendo entonces la más específica o la que más datos nos puede dar de reacciones inflamatorias, la procalcitonina, ¿no? Donde pues esto va muy de la mano, ¿no? Mientras más elevada esté la calcitonina, más elevada o más grave va a tener, más gravedad va a tener la infección y la mortalidad de la misma, ¿no? Por eso va como, se me hizo muy importante, muy curioso. Y realmente pues no se sabe o no se conoce como realmente su función, además de ser un marcador, pero se sabe que esta se eleva porque puede ser inducida por citocinas proinflamatorias, ¿no? Que todo esto va a ser, estas citocinas se van a ver secretadas en procesos inflamatorios. Bueno, y ahora sí como por último, voy a hablarles del examen microscópico. Bueno, este va a ser específicamente dividido como en dos, que es directo sin tinción, que es los que vemos la que vemos arriba, y con tinciones, las que vemos abajo. Estas se van a emplear para detectar pues diferentes microorganismos, trofozoitos, que son hongos, parásitos como Giardia, entamoeba, algunos huevos, quistes, larvas, parásitos adultos e hifas de hongos. Esta observación directa a la muestra nos va a dar información rápida a través de la examinación microscópica de la misma, donde pues es posible observar al agente que nos está causando el problema o la enfermedad, ¿no? Como diferentes, bueno, en el examen microscópico directo pues es sin tinción, pero tenemos algunas otras tinciones. Tenemos tinciones simples, tinciones compuestas y tinciones diferenciales. Unas se utilizan específicamente para unas cosas y otras para detectar otras. Entre las más comunes, pues, son las tinciones simples, que es el azul de metileno, la safranina y el cristal violeta. Y de las más comunes también son las tinciones Gram, que de ahí parte en que podamos clasificar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. Igual que la tinción de Sinn-Nielsen, que también es algo común y bastante utilizada. La que sigue. Vamos a tener diferentes tipos de formas para nosotros tomar una muestra. Puede ser una impronta, es aquella que solamente se pega a lo que queremos, pues sí, ahora sí que tomar la muestra para observar. Puede ser una gota de un cultivo, ya sea de un urocultivo, de un hemocultivo, de un coprocultivo, o un cultivo sólido suspendido, ya sea una colonia, una unidad de formadora de colonia. También existe el frotis sanguíneo. Puede ser también con una cinta adhesiva en donde se ponga la cinta, ya sea en un hongo o en una zona de lesión, y después se pasa hacia el portaobjetos o mediante un hisopo. La que sigue. Y bueno, técnicas de tinción. Pues las coloqué porque como tal a nosotros ya como médicos nos va a llegar solamente el reporte con lo que se ha observado, pero pues no está de más, ¿no? Conocer las técnicas. En la tinción simple pues se coloca el frotis o una de las técnicas anteriores que ya mencioné. Se va a poner un colorante básico, ya sea un azul de metileno o una safranina o cualquier otro colorante básico. Se va a enjuagar y posteriormente se va a observar al microscopio. Allí, como ya mencionaba el doctor, son técnicas que nos van a dar ahora sí que un diagnóstico certero porque lo estamos viendo como tal, pues el agente. Y que sigue. Tenemos algunas otras tinciones que nos van a marcar la cápsula de la bacteria que estamos queriendo buscar. Se va a hacer
En este caso ahí están los pasos para realizar un frotis de sangre. Se va a hacer los pasos, pues para realizarlo se va a hacer el extendido, se va a hacer la muestra más la tinta china o una nigrosina, se va a secar y las tinciones que van a ser los colorantes para hacer tinciones de cápsulas va a ser la safranina o los cristales de violeta. El cristal de violeta se va a dejar por 1 minuto, se va a enjuagar y se va a observar al microscopio. Aquí sigue. Entre las tinciones más comúnmente usadas, y como ya había mencionado, pues la tinción de Gram, la cual pues permite agrupar a las bacterias según su reacción tintorial, Gram negativo, Gram positivo. Además, esta permite observar su morfología, que sean cocos, bacilos, cocobacilos, y su agrupación, que sean racimos en cadena, diplo, o los otros que se les llama empalizados. Y la tinción de Gram va a ser útil para observar bacterias e incluso levaduras. Recordando que pues Gram positivos van a marcar color púrpura, mientras que las Gram negativas van a marcarse color rosadas. Pues aquí están escritos los pasos que se deben utilizar, que se deben llevar a cabo para poder utilizar esta tinción, en el que pues se pone el colorante primario, que es un cristal de violeta al 1%, y se pone el Ugol, después se le enjuaga con agua, después se hace la decoloración con un alcohol o acetona, y después se pone el colorante de contraste, que es la safranina. Aquí sigue. Y también tenemos la tinción Nielsen, que es específicamente para bacterias BAR. ¿Qué quiere decir BAR? Pues que sean bacilo ácido alcohol resistentes, que también es bastante útil para muchas bacterias, como por ejemplo la más popular, pues la Mycobacterium tuberculosis. Y pues al igual que la pasada, aquí están los diferentes pasos que se deben llevar, cuál colocar primero. Primero es el colorante primario, después una decoloración con alcohol o etanol, después se pone el colorante de contraste, que es azul de metileno de Loffer, y por 1 minuto se enjuaga y después podemos observarlo al microscopio. Y creo que eso sería todo por observación microscópica. Ok, este es el caso clínico. Ok, listo. Ya les hablamos cerca de 1 hora y media de estudios de laboratorio, ¿no? Que si bien es importante, como pues ya lo dijimos, tener el concepto de que son en apoyo a la historia clínica. Pero, como tal, pues el estudio de laboratorio lo importante es saber cómo interpretarlo y saber en qué situación utilizarlo. Además de que, pues es básicamente, bueno, yo lo entendí como algo práctico, ¿no? Porque podemos estudiar a fondo 1001 técnicas que hay, 1001 estudios que hay, donde cada uno se puede ir haciendo más específico, pero podemos hacerlo, tal vez no lo mismo, pero podemos llegar al mismo diagnóstico con estudios tal vez no tan específicos, ¿no? Así que les trajimos este caso clínico en el que pues, vamos a necesitar que pues participen, ¿no? Empezamos con un varón, paciente masculino de 81 años con antecedentes personales patológicos de relevancia, padeció EPOC moderada, hipertensión arterial sistémica, dislipidemia, diabetes mellitus 2. En antecedentes quirúrgicos, en el 2010 tenemos que sufrió una estenosis aórtica severa, se trató con una prótesis y el posoperatorio se complicó por infección respiratoria, infección de herida quirúrgica y deficiencia del esternón. Lo que llevó a una reintervención 15 días posteriores. Eso fue en el 2010. En el 2012, que es como la parte actual, porque pues no fue un caso clínico actual, en el 2012, que es como lo que conocemos, digamos que es el presente, ¿no? Tiene numerosos episodios de bacteremia enterocócica, llevó a reingreso en el hospital en 4 ocasiones, se encontró por medio de un estudio de gammagrafía con galio, que hubo una hipercaptación en la articulación externo-clavicular derecha, por lo que se concluyó que el diagnóstico era osteomielitis external enterocóxica. Se completó el tratamiento antibiótico con ampicilina por 4 semanas y el último diagnóstico que le dieron fue osteomielitis external por enterococos. Entonces, 3 días después inicia el padecimiento actual.
donde el paciente llega consciente, orientado, nutrido e hidratado, con dolor torácico, malestar general, palidez, sudoración, disnea moderada, injurgitación yugular y edemas maleolares. Hasta aquí, ¿qué laboratorios le pedirían? No se amontonen. Pues primero los de base, ¿no? Que dijiste. En este caso, pues tendremos que pedir primero, no, antes no sabíamos si era una osteomielitis. Antes de eso, pues, el hemograma, en el cual pues, veríamos las series blancas y rojas, también Ok. Me los pediste el marcadores de hemograma. inflamación. Aquí te pongo los valores de referencia. En el hemograma encontramos que en los leucocitos tuvo 20.700. En la hemoglobina tuvo 8.5. Las plaquetas tuvo 100. Si quieres anotarlo, pues mejor, ¿no? Porque pues no se los puse para que Otra vez, pusieran atención. por favor. Biometría hemática. En los leucos encontramos 20.700. En la hemoglobina 8.5. Las plaquetas 199.000. La glucosa 207 miligramos por decilitro. Bueno, esto es parte de la bioquímica, te lo doy igual. La urea 109 miligramos por decilitro, la creatinina 1.6 miligramos por decilitro, sodio 135 miliequivalentes por litro, potasio 4.7 miliequivalentes por litro y proteína C reactiva 56 miligramos por litro. ¿Pueden preguntar algo más? Tengo los como estudios relevantes, ¿no? Ustedes puedes preguntar, pues lo que gusten o que crean que los puede orientar hacia el diagnóstico. Pues infección es desde un inicio o bueno, sospecharías en eso por simplemente PCR y por leucocitosis que tiene. Y por los demás datos que tal vez pudieran ser relevantes. Yo creo que, no sé por qué le haría una gammagrafía, yo creo que más bien sería un estudio de imagen diferente, ¿no? Creo que ese es más inespecífico para una osteomielitis. Una epitaxial ya. Aquí tal vez Ajá, una debería, tomografía. debería ser como un paréntesis, ¿no? El último diagnóstico que le hicieron fue osteomielitis external por enterococos, pero eso fue secundario, ¿no? Eso no es el diagnóstico al que queremos llegar, ¿no? Eso es ahí importante. ¿Le podrías regresar a la primera, porfa? Sí. Donde pones el primer caso. Uy, sí. ¿Cómo llegaste a eso, Leo? Justamente, como dijiste, en los demás laboratorios o en los demás estudios que se le hicieron, empezando por los signos vitales, estuvieron normales excepto la temperatura, ¿no? Tuvo fiebre de 39 grados. Electrocardiograma, tenía una fibrilación auricular, radiografía de tórax, presentó cardiomegalia, en la auscultación tenía un corazón arrítmico con un soplo sistólico y roncus pulmonar. Y podemos ir viendo así varios estudios, ¿no? Al final, por ejemplo, gasometría estaba cerca de la acidosis. Los hemocultivos tuvieron enterococcus fecalis, o sea, tenía enterococcus fecalis en sangre, ¿no? Por ahí nos va a ir dirigiendo. Y entonces, ¿qué otra cosa podríamos diagnosticarle en base a lo que les dije? Por ejemplo, esta parte de la creatinina y la urea. La de creatinina no me acuerdo bien, pero creo que está un poquito aumentada, ¿no? En este caso creo que no debe ser mayor a 1.3 y estaba en 1.7. No me acuerdo muy bien.
Entonces Y eso justamente, significaría o ya es deberíamos hacer un estudio completo de examen de orina para saber si se trata de una infección de vías urinarias o si solamente hablamos de una insuficiencia renal aguda o crónica. ujú, Yo creo que justamente, sería ¿por infección, qué? lo pensarías por la leucocitosis. Ujú. ¿Y por qué crees, en qué parte de los antecedentes, por ejemplo, podríamos dejar eso ahí? Podríamos sospechar o qué nos podría orientar a que sí, en efecto, tiene una insuficiencia renal? Sí tiene en efecto una insuficiencia renal aguda, pero ¿qué te haría Cuando sospechar sean o qué los te haría? gabinetes, cuando pidas los gabinetes, pero también depende mucho, por ejemplo, si el paciente no lo refiere o no lo dice o no viene por ese aspecto, pues lo más Pero probable es que igual, no sea una infección. igual podría ser por los antecedentes que tiene de diabetes, ¿no? Que pueden condicionar a la insuficiencia renal. Y más como no está controlada porque tiene 207 de glucosa, pues eso podría como empeorar su función renal. Ujú. Sí actuó como factor predisponente, pero aquí realmente, o bueno, lo que yo entendí que tuvo relevancia fue el tratamiento con antibioterapia, ¿no? Porque esta insuficiencia renal aguda fue secundaria. Ah, bueno, esperen. Aquí está. Fue al final secundaria a los aminoglucósidos. Todo esto al final igual cesó cuando se suspendió el tratamiento con los aminoglucósidos, lo que nos llevó a que pues la insuficiencia renal aguda pues cesara. Y otra cosa que vimos, o bueno, más bien tal vez igual y pudimos rescatar, fue el EPOC. El EPOC se agudizó por una infección nosocomial, ¿no? Lo que también nos puede llevar a esa elevación que vimos de los leucos junto con la endocarditis mitral. Y hubo una ligera anemia, igual secundaria entre la infección subaguda y la antibioterapia prolongada, ¿no? Todo esto se vio de la mano por las complicaciones que tuvo, ¿no? O sea, el paciente tuvo insuficiencia cardíaca severa, tuvo al final de complicaciones neurológicas, insuficiencias renales secundarias, agravamiento del EPOC. Y pues a mí se me hizo muy, muy curioso, ¿no? O sea, porque al final el paciente tenía muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y todo esto al final nos llevó al final tuvimos que ir como desglosando las cosas que padecía, porque padecía más de una, ¿no? Tuvo complicaciones tanto cardiológicas como renales, como respiratorias, ¿no? Y todo esto, pues, si bien yo lo sabía porque pues yo hice el caso clínico, pues al momento de que lo estaba estudiando yo no era algo que tal vez no hubiera sido tan simple que hubiera llegado a ese diagnóstico, ¿no? Por lo que, pues, esta al final es como la relevancia que tienen todos estos estudios, ¿no? Cómo tenemos que ir como estudiando uno por uno para llegar a un diagnóstico certero y las como complicaciones que puede presentar el paciente por esto. Uh-huh. Si no tienen dudas, pues creo que sería todo de nuestra parte. Bueno, creo que el caso clínico nos puede dejar muchas enseñanzas. Eh, yo les hubiese preguntado cómo en ese paciente, si le hubieran tomado una proca, así le llamamos, es procalcitonina, ¿cómo creen ustedes que hubiese resultado? Es una pregunta. Elevada. Elevada, elevada de cuánto? Elevada de cuánto? Los valores normales son menos de 0.5. En este caso, sí es un problema que estamos considerando una situación crónica subaguda. Este paciente, creo que sí lo mencionaron prácticamente al último, pues es un paciente anciano, pero tiene una bioprótesis, ¿sí? Y muchas veces nosotros, dentro de nuestros interrogatorios, tenemos que analizar bien desde cuánto tiempo tiene esa bioprótesis. ¿Por qué? Porque normalmente, acuérdense ustedes que de una primera instancia, un cuerpo, por mucha hiposensibilidad que pueda tener una endoprótesis en el organismo, tarde o temprano puede llegar a presentar alguna reacción. Invariablemente, y tratándose de una válvula, si no tiene un buen tratamiento con anticoagulantes, pues se puede empezar a generar en hacer vegetaciones, y que obviamente pues ahí se van a desarrollar pues una variedad infinita de gérmenes. Este paciente fue tratado con
con un betalactámico, ampicilina, creo que es lo que decía ahí, por 14 días. Pero el paciente siguió con su proceso de infección. Seguramente que la proca, si se lo hubiese tomado, hubiese salido arriba de 5, que ya por arriba de 5 es una cifra en la cual 5 nanogramos por decilitro, que es una cifra que ya prácticamente es un indicativo de una infección grave, ¿sí? Y obviamente, pues todas las comorbilidades que tiene un paciente anciano. Si nosotros lo analizamos, paciente de 81 años, que tiene antecedentes de diabetes, tiene un proceso su compañero lo dijo, hay una diabetes ahí descompensada, que obviamente a los 81 años, seguramente esta persona tiene 20 años con su diabetes y seguramente tiene problemas de retinopatía, de pie diabético y obviamente pues los órganos de choque, en este caso de los pacientes diabéticos, el problema renal, que finalmente pues van a desarrollar o problemas de cardíacos o problemas renales de insuficiencia. Una insuficiencia renal crónica que se puede ser aguda, creo que los electrolitos están normales, hay índices de infección, hay una leucocitosis marcada, no describen ahí la diferencial, pero seguramente es una diferencial que tiene predominio de polimorfonucleares, si no es que tenga desviación también a la izquierda. Entonces hay varias situaciones que son interesantes analizar. Y que obviamente, pues bueno, los ejercicios de los casos clínicos precisamente son para ello. Y, Oiga, Doc, entonces los estudios que más serían relevantes en este caso sería un hemocultivo y un hemograma completo. Miren, Más no es que... los otros, el eco para ver si hay un... Claro, no es de que sean más o menos, o sea, no hay que maximizar ni tampoco categorizar. Yo creo que aquí lo más importante para ustedes jóvenes es de que siempre se debe llevar una línea de investigación. Por necesidad, vamos a suponer que este paciente lo puedan llegar a captar ustedes en la consulta externa, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que sospechar de primera instancia? Con todos estos antecedentes, tienen que superar, porque les digo superar, porque esa vez es un poco difícil, el saberlo todo, el querer resolverlo todo. Si nosotros sabemos, seguramente nuestro mejor propósito va a ser tratar de apoyar a este paciente. ¿Para qué? Para que pueda recibir una atención integral. Es decir, no podemos nosotros, ante una situación de un paciente de este tipo, absorberlo. A lo mejor de primera instancia sí te doy estas medidas, pero usted necesita ir al hospital, porque en el hospital seguramente le van a tener que hacer estudios de extensión para que a usted le den un diagnóstico de mayor certeza. Claro, dentro de mis herramientas terapéuticas y diagnósticas, yo tengo que hacer la sospecha. Es un paciente crónico, es un paciente con comorbilidades, es un paciente que tiene antecedente. Lo más probable es que a lo mejor tenga una infección. Acuérdense que ahorita que veamos fiebre, dentro de los 3 grandes rubros para el diagnóstico de una fiebre de origen desconocido, suponiendo que este paciente es lo único que nosotros tenemos, de primera instancia hay que pensar en infecciones. Y obviamente al pensar en una infección, en mi terreno es darle un tratamiento empírico, como seguramente lo hicieron, y canalizarlo hacia una situación donde le puedan hacer estudios de extensión. Eso es lo más importante. Dentro de los otros, que ya lo van a ver ustedes, dentro de los otros procesos que ustedes seguramente van a ver por de fiebre o de origen desconocido, están los problemas o los procesos de problemas de inmunodeficiencias o de enfermedades de la colágena, y el otro son pues las neoplasias, ¿sí? que son ese del terreno donde se maneja la fiebre de origen desconocido. Pero la primera instancia que uno tiene que descartar es procesos infecciosos. Y entonces llevarlo al terreno de poderlo canalizar a un lugar donde puedan hacer estudios de extensión. Hablando de las extensiones, si yo lo capto en la consulta externa, ¿sí? 2,
yo estoy en internado y estoy viendo que este paciente llega a hospitalización. ¿Cuál es mi conducta? Bueno, mi conducta, obviamente, dentro de todas las herramientas que yo tengo ahí, que son estudios de laboratorio, estudios de gabinete, seguramente que en un buen análisis de mi historia clínica voy a ir descartando, sin olvidar que este paciente ya tuvo un proceso infeccioso por osteomielitis, que tiene una endoprótesis y que seguramente este es el origen que nos puede dar un proceso infeccioso. Y ustedes imagínense, sale con una estropomona maltófila, que es un germen oportunista y de muy mal pronóstico para cualquier persona que lo llegue a aportar, ¿sí? Seguramente, porque pues por toda la inmunodeficiencia que ella tiene, pues es un paciente crónico con diabético. Entonces, es una situación de un caso clínico que es muy interesante, en el cual nosotros le podemos, no solo a este caso clínico, a todos los pacientes que ustedes vean, jóvenes, son un libro abierto para que ustedes, en el terreno de la investigación, en el terreno de estar leyendo, puedan ustedes a cada paciente sacarle el mejor provecho para su superación personal, su superación académica y obviamente profesional. Pues creo que es bastante, el tema es extenso. Les vuelvo a repetir ahorita nada más en función de la situación de exámenes de laboratorio. Obviamente el estándar de oro van a ser todos los métodos de identificación del germen de forma directa. Todas las demás herramientas, obviamente un paciente que yo estoy sospechando de un proceso infeccioso, que a veces por la obviedad en la consulta externa salen sobrando los estudios de laboratorio, pero y ante una situación donde sé que es un paciente que puede tener ciertos riesgos, obviamente lo propiamente que yo debo de mandar como mínimo para un paciente es una biometría hemática completa, ¿sí? Para ver cómo está la cifra de sus leucocitos, por lo menos mandarle una velocidad de cimentación, que no es un estudio específico, que me está, como ustedes lo mencionaron, dentro del orden de categórico, que me pueden dar algún proceso de índice de inflamación, no de infección, que es la BCG como parte mínima, la PCR como una forma secundaria, y la que categóricamente seguramente nos va a apoyar para decir sí o no hay un proceso infeccioso, que es la procalcitonina. Entonces, son estudios que de alguna forma, invariablemente, de que existen los otros recursos para ciertas enfermedades específicas de antígeno, anticuerpo, ELISAs, pues el BDRL, que obviamente siempre, aunque no es específica para sífilis, sí es una herramienta terapéutica que obviamente pues hasta se mandan en los estudios para ingreso a Fuerzas Armadas. Obviamente el VIH, la prueba de ELISA, la confirmatoria de Western blot en caso de estos, pero obviamente estamos hablando de situaciones muy específicas y obviamente si nosotros tenemos la oportunidad de tener un paciente para enviarle algunos medios de cultivo, pues obviamente acuérdense ustedes que también pues, si identificamos al germen, pues es el estándar de oro para que nosotros vayamos hacia un tratamiento no empírico, sino un tratamiento específico, ¿sí? Recuerden ustedes que los tratamientos empíricos están basados en la epidemiología, es decir, por grupos etarios, por frecuencia, por situaciones climáticas, situaciones ambientales, es decir, donde va a ir siempre orientado mi herramienta terapéutica. Entonces, pues básicamente son comentarios que yo les puedo hacer. Creo que pues ya casi van a ser la 1 de la tarde, que habíamos pensado en darle cabida a los antibióticos, pero yo creo que 2 horas son más que suficientes para un tema y seguramente pues lo de antibióticos, que también es un tema bastante extenso, lo vamos a tener que ver para el siguiente martes. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario. Adelante. Bueno, Doc, tengo una pregunta acerca sobre los siguientes temas. Es que nosotros, bueno, yo estoy con Leo e Irán y somos el equipo 5. ¿Qué tema nos tocaría?
Permítame, déjeme ver el temario. A la secuencia que nosotros tenemos, ahorita estamos hablando del grupo 2, ¿no? Sí. El equipo 3 va a dar antibióticos, ¿cierto? Digo, bueno, antimicrobianos. Sí, doctor. Sí, doctor. Toda la farmacia.